Ustedes se acuerdan que habíamos visto en estas últimas clases la diferencia entre lo que es la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis, ¿sí? Eso lo habíamos visto. Y habíamos dicho que, a ver si se acuerdan, que la psiquiatría y la psicología estaban inmersas dentro de lo que pensábamos como ciencia, que el psicoanálisis es una disciplina y que nosotros vamos a trabajar justamente desde esta disciplina, si bien no vamos a ser psicoanalistas, pero vamos a utilizar esta disciplina para poder hacer nuestro trabajo como acompañantes. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es una disciplina que tiene un campo de acción, ¿sí? ¿Y cuál es el campo de acción del psicoanálisis? El lenguaje. Es decir, así como uno diría, bueno, qué sé yo, ¿cuál es el campo de acción de la astrofísica? Y decimos, bueno, el espacio. La astrofísica se maneja en el espacio, ¿sí? El campo de acción de, no sé, de la ingeniería vial. Decimos, bueno, la tierra, la ruta, no sé, etcétera. Bueno, el campo de acción del psicoanálisis como disciplina, ¿sí?, es el lenguaje. Entonces, ¿por qué es el lenguaje? Ustedes habían visto también, ¿no es cierto?, la diferencia en psicoanálisis entre lo que era el yo, el super yo, el ello, la segunda tópica freudiana, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros nos vamos a ir remitiendo, ahora para ver el tema de estructuras, nos vamos a ir remitiendo más bien a la primer tópica freudiana. ¿Se acuerdan cuál era? Inconsciente, preconsciente y consciente, ¿no es cierto? Bueno, de esa primera tópica que ustedes ya vieron, vamos a tomar la diferencia entre lo que es el consciente y el inconsciente. Porque lo que vamos a decir, yo algo les expliqué en la última clase, es que a nosotros nos interesa el sujeto, que lo llamábamos sujeto, no sé si se acuerdan por qué, porque estaba sujetado al lenguaje. Es decir, los seres humanos estamos, una palabra así medio dura les aplico, pero como para que entiendan el concepto, condenados al lenguaje. No podemos escapar del lenguaje, ¿sí? Estamos presos en el lenguaje, ¿sí? Es decir, nadie podría decir, bueno, a ver, aunque no hable, vamos a poner que yo me quedo mudo, qué sé yo, ¿sí? Pero eso no implica, porque el lenguaje no es solamente lo que habla, el lenguaje es esto, es lo simbólico, es el lenguaje, ¿sí? El mundo que me rodea. Es decir, para decir que eso es una lámpara, para decir que esto es un micrófono, para ver que esto es un pizarrón, eso implica lenguaje. Entonces, nos constituimos como humanos en el lenguaje. No sé si yo les daba la otra vez un ejemplo para entender esto, yo les daba un ejemplo de que uno se va constituyendo en el lenguaje. No es que nosotros venimos de fábrica con el lenguaje incorporado. El lenguaje lo vamos a incorporar. Yo doy un ejemplo para entender esto, que imagínense que si a mí me hubiesen raptado cuando nací, en la nursery, ¿no?, me rapta un comando japonés. ¿Les conté esto o no? Y me llevaban a Japón, los ojitos achinaditos no los iba a tener, pero iba a hablar en japonés, ¿sí? Es decir, quizás no hubiese tenido ni idea de lo que es el español. Quiere decir que yo incorporo el lenguaje, y una vez que lo incorporo no me puedo librar de él. Ahora, dentro de este lenguaje, como decíamos, es un campo controvertido, porque ¿qué decíamos? El lenguaje, si en algo se funda, es en el malentendido. ¿Se acuerdan cuando yo les daba el ejemplo de la llama que llama? ¿Sí? Entonces digo, ¿qué está diciendo? El que tiene más o menos la edad mía o algunos añitos más, se acuerda de la propaganda La Llama que llamaba, la empresa de Telefónica. Entonces yo estoy diciendo lo mismo, estoy diciendo llama, llama, 2 veces.
pero son dos llamas diferentes. Quiere decir que el lenguaje, por ahí uno entiende una cosa y el otro entiende la otra. Quiere decir que en el lenguaje, ¿qué va a haber? Siempre malentendido. ¿Y eso qué genera? Que ustedes el día de mañana puedan trabajar como acompañantes terapéuticos. ¿Por qué? Porque si no, no existiría esta profesión. Porque el malentendido, ¿qué genera? Malestar. Entonces había un señor que yo les contaba llamado Sigmund Freud, que habló sobre un texto que escribió él, que lo llamó malestar en la cultura. ¿Qué quiere decir malestar en la cultura? ¿Por qué lo llamó así? Porque él lo que se daba cuenta es que el malestar está en el campo del lenguaje. Es decir, nunca nos vamos a entender los seres humanos. Y siempre vamos a estar en cierta tensión, en cierto grado de malestar, ¿sí? Cuando ese malestar se convierte en sufrimiento, ya estamos ante un estado, vamos a llamarlo, no me gusta mucho la palabra, pero patológico, si lo queremos llamar, ¿sí? Cuando ese malestar ya se convierte en sufrimiento. Sufrimiento que puede ser sufrimiento de la persona, del sujeto, o el sujeto que hace sufrir al otro, a veces queriendo y a veces no. Vamos a ir viendo también con qué estructura tiene que ver esto, cuando el sujeto por ahí lo que le importa es que el otro sufra nada más. Y a veces no, a veces uno dice, uy, no se da cuenta, pero está haciendo sufrir a los demás. Es decir, una persona que por ahí no se da cuenta que está mal, pero con su malestar molesta al resto. Y esto pasa muchas veces, que lo vamos a ver en clínica de niños, ¿sí? Muchas veces dice, bueno, el chico se porta mal, molesta en clase, desatiende, y a veces no se da cuenta, no lo hace a propósito. Pero eso, bueno, está molestando al otro, pero también es un chico sufriente, y que no está bien, mal está, podríamos decir, en el campo del lenguaje. Entonces, con eso, con esas problemáticas, vamos a trabajar nosotros. A eso nos van a convocar, a que podemos decir, bueno, ¿cómo interviene un acompañante terapéutico ahí donde algo no está funcionando? Y no somos técnicos en arreglarlo, o sea, no es que nos van a decir, bueno, nos convocan a nosotros vamos ahí, vamos a arreglar el malestar, porque sí nomás. Pero sí vamos a intervenir en ese malestar, lo vamos a poder escuchar, lo vamos a poder alojar, ¿sí? Y ya el hecho de que alguien esté mal y exista un otro que lo aloja, ya implica un efecto terapéutico. Ustedes imagínense que un día los pateó el novio o los pateó la novia, ¿no? Y quedaron medio mal. ¿Y qué hacen ustedes? Le dicen a un amigo, che, bancame, loco, bancame porque me pateó mi novia, estoy mal, ¿sí? O mi novio me dejó, ¿no? Y van a lo de una amiga, y la amiga o el amigo a uno lo bancan, es decir, lo alojan, ¿sí? ¿En qué nos alojan esos amigos? En el sufrimiento. Uno dice, se sufre por amor, sí. Muchos a veces no se quieren enamorar porque tienen miedo a sufrir, ¿sí? Pasa esto. Dice, y yo no me enamoro nunca. Y bueno, pues es cierto, pues. Ya enamorarse implica por ahí el tener la posibilidad de sufrimiento. Entonces hay que animarse también, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, ¿se acuerdan del amigo calificado? Esto que Kalina en algún momento había dicho que, nombrado al acompañante terapéutico, que todavía no existía la palabra acompañante terapéutico, y él no, lo nombra amigo calificado. Vamos a decir, bueno, no somos amigos, pero sí vamos a trabajar en alojar al otro en su malestar, en su sufrimiento. Y el que esté libre de sufrimiento, que tire la primera piedra, diría Jesús. ¿No? Decía, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno,
Si lo parafraseamos a Jesús, decimos: el que esté libre de sufrimiento, que tire la primera piedra. Salvo que uno sea un psicópata y no le importa nada de nada, pero podemos decir, si no, todos en mayor o menor medida estamos insertos, yo siempre digo, friéndonos en la misma sartén. Algunos más al medio, otros más al costado, pero estamos friendo todo en la misma sartén. ¿Sí? Entonces, eso ya implica una cierta incomodidad. Que, como les repito, cuando se hace patológica, cuando se hace muy insoportable ese sufrimiento, ahí intervenimos. Interviene el médico, el psicólogo, el trabajador social, o el psicopedagogo, o el equipo docente, el acompañante terapéutico. Intervenimos trabajando, como sabemos, en equipo. Bueno, vamos a plantear primero, a ver qué es un sujeto, porque yo les voy a hablar de sujeto, todo muy lindo, pero ¿qué es un sujeto? Porque si uno, ¿y por qué lo llamamos sujeto? Porque si uno dijera, me tengo que referir a una persona, es más fácil, pues yo puedo decir, es alta, baja, rubia, morocha, gordo, flaco, qué sé yo, no sé, cuántas características. Se viste bien, se viste mal, tiene buen gusto, tiene mal gusto, qué sé yo, no sé. Puedo describir a la persona muy fácilmente. Eso es fácil. Ahí sería más, también estaría más en el campo científico, ¿no? Así lo veo y lo describo. Ahora, al sujeto, ¿cómo lo describimos? ¿Por qué decimos que el sujeto es un sujeto del lenguaje? No decimos si es alto, bajo, rubio, morocho, lindo, feo, qué sé yo, elegante, no sé cuánto. No, no nos interesa eso. Ni nos va a interesar como acompañante terapéutico. Entonces decimos, entonces, ¿qué es el sujeto? ¿Cómo lo encontramos? Bueno, yo les voy a explicar algo, porque ahí nos tenemos que apartar ya de la psicología, del psicoanálisis, de la medicina, de todo esto que veníamos aprendiendo ahora, hasta ahora, y nos va a ayudar una ciencia que se llama lingüística. Lingüística. Bien, yo voy a citar a un lingüista antiguo, ¿sí? Que si me escuchara un lingüista moderno diría, pero vos te ponés a charlar de autos y en vez de hablar del Ferrari, ¿no? O del Lamborghini Adventure, me estás hablando del Forte y del Forá. Sí, es verdad. Pero los principios del Forte y del Forá, que es un motor de combustión interna, los tienen el Lamborghini Adventure y el Porsche, ¿sí? Entonces tenemos que ir a los principios para entender cómo es el funcionamiento. Este lingüista que les voy a hablar es un francés que se llamó Ferdinand de Saussure. Ferdinand de, y se escribe así, Saussure, Saussure con doble S. Saussure, Ferdinand de Saussure se pronuncia. Un lingüista francés. ¿Qué pensaba? Ahora sí te voy a pedir un matecito. ¿Qué pensaba este buen hombre? Él quería ver cómo se formaba la lengua. No la lengua, la lengua. No, la lengua de hablar, del habla. ¿Sí? Cómo se formaba el lenguaje. El tipo se preguntaba, como era lingüista justamente, ¿no? No le importaba él. No era filósofo, el pensamiento, la existencia, no. El lenguaje le interesaba, por eso era su ciencia. Entonces el tipo dice, bueno, vamos a pensar un poquito. Y pensando un poquito mucho, el tipo crea lo que él llama signo lingüístico. ¿Quieren anotarlo? Después igualmente les va a llegar
¿cómo es la...? No me sale. El texto, sí, el texto, sí. Se lo subimos en la página. Pero, digamos, lo que él descubre, si quieren pensarlo de alguna manera, es el signo lingüístico. Bien. ¿Cómo es el signo lingüístico? Primero no van a entender nada. Y en la medida que yo me vaya para la derecha del pizarrón, les va a caer la ficha. Salvo que alguno ya conozca. ¿Alguien conoce lo de Saussure? ¿Sí? Vale. Bueno, salvo uno o dos que lo conocen, después ustedes lo van a ir entendiendo a la medida que yo me venga para este lado del pizarrón. Él dice que el signo lingüístico está conformado por un significado y un significante. ¿Sí? Está bien. Muchos de ustedes dirán, ¿qué es eso? No importa, bueno. Créanme que es así. Un significado, una barra puse yo, y abajo puse significante. ¿Qué hace con esto? Lo pone entre paréntesis. Pone significado arriba, significante abajo, ¿sí? Y lo pone entre paréntesis. Y fuera de los paréntesis pone una flecha para arriba y una flecha para abajo. ¿Por qué? Porque dice que el significado se corresponde con el significante. La tiza ve. Al significado lo va a llamar concepto. Concepto. Y al significante lo va a llamar imagen acústica. ¿Qué es eso? Hago lo mismo, ¿sí? Pongo, en vez de poner significado y significante, pongo concepto y pongo imagen acústica, lo pongo entre paréntesis y le pongo las dos flechitas. La imagen acústica, ¿qué es? Lo que escucho. Si yo hago... Esa es la imagen acústica. Ustedes escucharon toc, 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 ¿no? Si yo chiflo, esa es la imagen acústica. ¿Sí? Lo que escucho. En vez de imagen visual, imagen acústica. Y el concepto es el concepto de cualquier cosa. ¿Sí? Yo digo, bueno, si yo les digo a ustedes, ¿qué es esto? ¿Qué me dicen? Ahí está. Ese es el concepto. ¿Sí? Porque podría describir, es una máquina electrónica que tiene circuitos integrados, los cuales fueron descubiertos por el físico no sé cuánto, y un despelote, ¿no? Entonces ustedes no conceptualizan, dicen, ¿qué es esto? Un celular, me dicen. Ese es conceptualizar. Bien. Entonces, ¿cómo lo describe? Y ahora sí van a entender. Yo les decía, me vengo para el lado derecho del pizarrón, van a entender. Porque Saussure pone así. Dibuja. Yo soy bastante malo dibujando, pero vamos, ¿qué dibujé ahí? Un árbol. Exacto. Entonces, la imagen acústica que se corresponde a este dibujo, ¿cuál es? Árbol. Es decir, si fuera inglés diría tree, ¿no? Se dice tree en inglés, pero no es tree en este caso, es árbol porque soy español, hablamos en español. Quiere decir que Saussure, ponemos entre paréntesis el arbolito, la palabra árbol, y ponemos las dos rayitas para arriba y para abajo. ¿Sí? Entonces Saussure diría que a esto lo llama signo lingüístico. El signo lingüístico está compuesto por un significado y un significante. Y el significado se corresponde con el significante. Es decir, que si yo dibujo esto, no digo reloj, digo árbol.
Y si hubiese dibujado esto, diría reloj y no árbol. ¿Me siguen? Bien. Pero no se conforma con esto Saussure, pues él lo que estaba buscando es cómo se constituye la lengua. Esto le sirve, es el primer paso, pero le da otra vuelta de tuerca. ¿Y qué dice? La sucesión de signos lingüísticos, un signo más otro signo, más otro signo, más otro signo, más otro signo, ¿me siguen? La sucesión de signos lingüísticos, uno tras otro, conforman la lengua. ¿Mm? O sea que la lengua sería una sucesión de signos. ¿Están de acuerdo? Bueno, muy bien. Hasta ahí lo tenemos a Saussure. Entonces, ¿qué pasa? Hasta acá estamos la lingüística. Decimos, qué bien, qué bien. Pero, ¿qué va a pasar con esto? Hay un psicoanalista que se llamó Lacan, yo se los había nombrado en algún momento, ¿sí? Francés también, el muchacho, que había leído mucho a Freud, y que dice, bueno, a mí lo que me interesa, yo trabajo más sobre el malestar en el lenguaje, pues soy psicoanalista, entonces dice, a mí me interesa el sujeto. Dice, ¿cómo? ¿Dónde está? Porque hablamos todo esto para ubicar qué es el sujeto. Decimos, no es ni alto, ni bajo, ni rubio, ni morocho, ni gordo, ni flaco. ¿Qué es el sujeto? Decimos, el sujeto es un sujeto del lenguaje. ¿Qué implica eso? Lacan va a tomar esta cuestión del signo lingüístico, pero va a hacer modificaciones. ¿Qué modificaciones va a hacer? Va a ser lo siguiente. Lacan lo que hace es sacar primero, dice, esto de que uno se corresponde con el otro, las flechitas las borra. Las borra. Uno relacionado con el otro, digamos, entre paréntesis, como diciendo, están ahí, uno pegadito al otro, encerradito, lo borra los paréntesis también. Y no se conforma con eso. ¿Qué hace? Da vuelta la fórmula y pone el significante grande arriba. O sea, la palabra, la imagen acústica. Y el significado chiquito, con una S chiquita, abajo. ¿Se entiende? Lo da vuelta, lo invierte. Entonces, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Saussure está bien, no está tan errado lo que plantea, pero la cosa no funciona de esa manera, dice Lacan. ¿Por qué? Porque un significante, o sea, una palabra, puede responder a múltiples significados. Entonces pone S1, S2, SN. Se los explico muy fácilmente, con el ejemplo del arbolito. Imagínense que yo estoy en el taller mecánico de un amigo y mi amigo me dice, Carlos, alcanzame el árbol. A ver, algunos que conocen algo de mecánica. ¿De qué árbol me habla mi amigo? Del árbol de levas. Nada que ver con el arbolito de Saussure.
Y si yo de pronto estoy en una fiesta y le digo al DJ, pone árbol, ¿qué hace? ¿Planta una planta el DJ? Pone el grupo árbol. ¿Sí? Y si yo estoy en un jardín y digo, dame el árbol, me van a dar el arbolito de Saussure, alguno parecido. Y si estoy investigando la historia del apellido y le digo, pásame tu árbol, ¿me dan la plantita? No, el árbol genealógico. ¿Ven cómo ese uno, el árbol de leva, o sea, yo acá, el significante es árbol, pero no responde a un solo significado. No lo puedo poner entre paréntesis con dos flechitas. ¿Por qué? Porque depende a qué árbol me refiera, va a ser S1, árbol de leva, S2, árbol del grupo de música, S3, el árbol del frutal, S4, el árbol genealógico, etc. Podrían inventar algún otro más si a usted se le ocurre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Lo que les decía al principio, que el lenguaje se funda en el malentendido, en la discordancia, que los hombres estamos hechos de eso, los seres humanos, que no somos tan coherentes como nos lo creemos, ¿sí? Que en nuestra cabecita siempre está la otra posibilidad, el equívoco. Por eso decimos que los seres humanos somos los que nos tropezamos más de 2 veces con la misma piedra. Volvemos a caer en la trampa, sí. Y eso nos trae malestar y angustia, sí. De eso estamos hechos. Entonces, a partir de acá, a partir de este desarrollo teórico, Lacan se va a animar a describir o a definir al sujeto. ¿Y qué va a decir? Va a decir sujeto. Ahora después yo se los voy a explicar también, no se asusten con lo que les escribo en el pizarrón. Después con un pequeño ejemplo lo vamos a demostrar fácilmente. Sujeto es lo que un significante voy a dejar un espacio, representa para otro significante. ¿Cómo? Es decir, ¿qué me estás diciendo? Entonces el sujeto que no es ni alto, ni bajo, ni rubio, ni morocho, no me interesa eso, esa descripción, sino que el sujeto es algo que yo lo puedo definir dentro del campo del lenguaje, de los significantes, de lo que habla, de lo que dice. Y encima sabemos que lo que dice es errante, es contradictorio. Ya no creemos que nosotros somos personas, ¿cómo diríamos? Que no nos contradecimos, que somos capaces de no errar en nada, de no equivocarnos.
No, al contrario, todo el tiempo nos estamos contradiciendo. Todo el tiempo nos estamos equivocando. Todo el tiempo. Si no, uno se pone la mano al corazón y se autoconfiesa. Y dice, pucha, este lo tenía que haber tratado bien y lo mandé a la miércoles. Y al otro que tendría que haber mandado a la miércoles lo traté bien. No le pasó nunca. No le pasó nunca, no son humanos. ¿Sí? Somos contradictorios. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo voy a agregar un poquito, ahí por eso dejé un espacio. Yo acá voy a poner ese 1, significante 1. Y voy a poner presencia, la palabra presencia, ¿sí? Donde dice sujeto es lo que un significante, yo pongo ese 1, presencia. Representa para otro significante, y voy a poner ese 2, lo voy a llamar otro, y voy a poner ausencia. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan, no es cierto? El lenguaje teníamos el significado puede ser S1, S2, S3, S4, SN. Pongo SN porque puedo S5, S6, no me alcanza el pizarrón. ¿Sí? Entonces imagínense que yo voy caminando por la calle, ¿no? Entonces yo voy caminando por la calle y ustedes me dicen, Roberto, y yo no les doy bola, sigo caminando. Marcelo, Marcelo, ¿cómo andás? Y yo sigo caminando, yo no soy Marcelo. Después me dicen, Carlos, y yo me doy vuelta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. ¿Vos quién sos? Por ahí no te conozco, pero me nombraste Carlos, me debes conocer. ¿Qué quiere decir? Que hay un significante en presencia para mí, que es Carlos, ese 1. Y los demás nombres, Roberto, qué sé yo, Marcelo, Santiago, N, quedan en ausencia. Por eso yo me doy vuelta, porque respondo a la presencia de un significante y los otros me quedan en ausencia. Si yo soy hincha de Racing, es porque no soy de Independiente, ni de Boca, ni de River, ni de Newell's. ¿Sí? Es decir, se me presentifica un significante y se me ponen en ausencia los otros. Se dice, ¿de qué cuadro sos? De Boca, ponele. Quiere decir que no son ni de River, ni de Racing, ni de Independiente, ni de San Lorenzo. Es decir, estos quedan en ausencia. Por eso me representa Boca. Por eso uno dice, vieron, los perros no dicen, nosotros somos los perritos hinchas de Boca y nosotros somos los perritos hinchas de River. No tienen hinchada los perros. Para ellos todo es lo mismo, porque no están en el mundo del lenguaje. Pero los seres humanos siempre amamos River y Boca permanentemente. La grieta, como dicen ahora, ¿no? Los K y los Macri. Y antes eran Perón o Braden, Patria o Muerte, qué sé yo, Rosas o Lavalle. ¿Sí? Siempre hubo malestar. O la grieta de Macri y Cristina, no es de ahora, ¿sí? Se mataban, antes eran peor, eran más cavernícolas, ¿no? Y agarraba a Rosas, lo mataba a Lavalle, y Lavalle lo mataba a Rosas, y Sarmiento lo mataba a los indios, y no sé cuántos, los criminales que hubo acá. ¿Sí? Es decir, la grieta, el malestar, y no solamente en la Argentina, ¿no? Los ingleses contra los franceses, los rusos contra los alemanes, ¿Qué es este malestar? Y yo soy esto. Estoy en presencia. Los grandes nacionalismos que han llevado, qué sé yo, el nacionalismo alemán, que llevó a la muerte a tanta gente, ¿no? Yo soy alemán y los demás se tienen que morir todos. Quedaban todos en ausencia, pero los querían eliminar directamente, ¿no? ¿Ven por qué esto crea presencia, ausencia? Esto no pasa, por eso digo, con los perros, con los gatos, no hay esos quilombos, no se arman entre los animales. Árboles que se maten entre sí, ¿no? Es decir,
Ese es el generador de malestar. Entonces, siempre cuando hay sujeto, decimos, hay lenguaje. Y siempre que hay lenguaje, hay malestar, hay grieta. Siempre va a haber grieta. El humano cree que no, ¿no? Uno dice, no, en algún momento quizá no la haya. No, mientras haya humanidad, va a haber grieta. Hay que ver después qué se hace con esa grieta, si nos matamos entre nosotros o hacemos algo positivo. Bueno, de eso también depende la humanidad, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, a ver, los españoles vinieron acá y liquidaron a todos los indios, ¿sí? Eran una manga de delincuentes los españoles, y lo que hacían, ¿no?, eran saquear, robar y matar a los aborígenes, no indios, sí, que venían de las Indias, digamos, ¿no? Pero bueno, a los aborígenes, y los masacraron. Ahora, en Nueva Zelanda, por ejemplo, a los maoríes no los masacraron, hicieron un convenio, tiene el convenio maorí con Gran Bretaña, tiene 3 artículos, me parece, ¿sí? Y bueno, les dieron las tierras, los maoríes le dijeron, bueno, está bien que las tierras, no, perdón, los de Gran Bretaña dijeron, las tierras son de ustedes, labúrenla y nosotros las gobernamos. Hace 180 años. No mataron a ningún maorí. Y son un país en pleno desarrollo, Nueva Zelanda. Ojalá nosotros llegáramos a los talones a Nueva Zelanda, ¿sí? No falta matar a nadie. Entonces uno dice, bueno, de la diferencia, vos sos inglés y no sos maorí, pero no por eso te tengo que matar. Hay una grieta, hay una diferencia cultural, pero de esa diferencia y de ese malestar hacemos algo propiciatorio. Eso es lo que tenemos que hacer los acompañantes terapéuticos. Esa es nuestra función, esa es nuestra disciplina. De la grieta, del malestar, ¿sí?, del sufrimiento, que es inevitable en el humano, hacer algo propiciatorio, alojar ese malestar. Por eso dice el acompañante terapéutico pone el cuerpo. ¿A qué le pone el cuerpo? A ese malestar. Lo aloja y trata de crear algo bueno con ese malestar. Ahí está la disciplina, ahí está el arte de acompañar. Pero si no conocemos lo que es un sujeto, si no sabemos que el sujeto es algo que está constituido en la división, en la grieta, a veces queremos que no haya esa grieta. Entonces, no, vos tenés que estar bien, vos tenés que estar bien. Y yo digo, no, qué sé yo, por ahí no estás bien. ¿Y cómo podemos hacer para soportar ese malestar? No querer solamente que esté bien, porque también el paciente seguramente que quiere estar bien y no puede estar bien. Y si nosotros somos alguien que lo vamos a presionar a que esté bien cuando no puede, más lo vamos a frustrar. Entonces tampoco queremos que esté mal, pero por eso digo, alojar ese malestar capaz que hace que algo se empiece a mover. Cuando nosotros le decíamos, bancamos al amigo que lo dejó la novia, no le decimos, bueno, salvo que seamos medio zarpados, pero no le decimos, bueno, vamos al boliche, vamos a buscar alguna mina por ahí, dejate joder, olvídate. No, porque el tipo está mal, porque tiene que hacer un duelo. Entonces le dice, bueno, te banco, y bueno, 1 o 2 fines de semana nos quedamos acá, te pongo el hombro para que llore, y después sí, te pego un boleo, dejate joder, no estés llorando toda la vida, si no te va a cantar el tango toda la vida. Pero bueno, 1 o 2 semanitas lo bancamos. Bueno, nosotros también como acompañantes terapéuticos lo bancamos en ese punto. Yo les voy a contar algo interesante para que ustedes entiendan este concepto que me pasó a mí. Fue muy cómico, pero en el momento no fue tan cómico. Estábamos hablando de sujetos lo que un significante representa para otro significante. Entonces, yo les voy a hacer un dibujito. Acuérdense de la frase esta, de la definición, ¿no?, de sujeto. Entonces, imagínense, yo les hago este dibujito, ¿no? Hacemos así,
Hacemos así. ¿Qué dibujé ahí? Dos puertas, ¿no es cierto? Son puertas. Si yo fuera Ferdinand de Saussure, ¿no? Haría una rayita acá, concepto, ¿no? Y acá pondría puertas. Imagen acústica, le pongo entre paréntesis una flechita para acá, una flechita para allá y chaupinera. Lo solucioné. Hasta ahí muy lindo. Pero imagínense cómo yo rompo esto, todo esto, las flechitas, los paréntesis, todas las puertas, esto yo lo rompo en un segundo nada más. Si yo acá pongo este significante, ¿qué dice ahí? ¿Qué son esos entonces? Baños. ¿Ven cómo cambia? Cuando yo agrego un significante. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer el experimento. Vamos a hacer el experimento. Uno dice, sujeto es lo que un significante, S1 en presencia, representa para otro significante, S2 en ausencia. La mayoría de las personas que estamos acá son mujeres. Entonces dice, bueno, ¿quieren ir al baño? Van a tener que hacer cola. ¿Por qué? Porque S1 se le presentifica acá, damas. Y S2, aunque no diga caballeros, pero vamos a ponerlo caballeros, les queda en ausencia. Es decir, por eso se meten acá, no es natural. Los perritos y los gatitos no necesitan baños. Somos tan complicados los seres humanos, tan jodidos somos que necesitamos hacer baño. ¿Por qué? Porque el perrito, ¿qué hace? ¿Cuál es el baño? El arbolito levantó la patita o la perrita se agachó y ya está. Cualquier arbolito es baño. ¿Sí? Porque no diferencia los sexos el animal. ¿Sí? O sea, tienen una copulación para seguir la especie, pero es una cuestión instintual nada más. No porque se enamoraron los perritos de la perrita. Y el perrito nos viene a que lo banquemos los acompañantes terapéuticos porque la perrita lo dejó. No vamos a ser acompañantes terapéuticos perrito y perrita porque nos morimos de hambre, no hay demanda. Porque no hay malestar. En el campo de la naturaleza no hay malestar. El malestar es en el campo de la cultura, no se lo olviden, lo dijo Freud. Entonces vamos a acompañar seres humanos. Si no, nos morimos de hambre, chicos. Mientras haya seres humanos no le va a faltar laburo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? De que a las damas S1 se le pone en presencia, S2 queda en ausencia, por eso se meten acá. Y a los caballeros, si tenemos ganas de ir al baño, va a ser, caballeros va a ser S1 en presencia y nos queda damas como S2 en ausencia. ¿Me siguen? Por eso nos metemos acá. No es casual que las chicas vayan acá y los varones vayan acá. Por eso digo, no es un hecho natural, que uno nace con eso. Uno aprende eso en la medida que es sujeto al lenguaje, si no le da lo mismo hacer pi en cada arbolito. Bien, entonces yo les contaba que a mí me pasó algo muy particular. En Bahía Blanca hay un restaurante que se llama Pavarotti, en nombre de el gran cantante, ¿no?, lírico, Luciano Pavarotti, ¿no? Yo la verdad que de música clásica, rock, pueden preguntarme, rock nacional, soy amigo de algunos de los muchachos de Box Day de mi época, de Ricardo Soblé, nos hablamos por teléfono, Pink Floyd me encanta, qué sé yo, no sé, les hablo de mi época, ¿no? Pero lírico no entiendo nada, me aburre muchísimo además, me aburre terriblemente la música lírica, ¿sí? Será mi ignorancia, obviamente. Entonces voy a Pavarotti a cenar. ¿Y qué me pasó? En los baños, fíjense lo que decían.
tenores, un baño, sopranos, otro baño. Madre de Dios. ¿Dónde me meto? Dije yo. Porque yo no sabía la diferencia entre un tenor y un soprano. Es decir, que los dos se me ponían como S1. No había un S2 en ausencia, ¿me siguen? Se me hacían signo. Terminaban siendo puertas para mí, no baños. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasó? Digamos, a uno le angustia, es un momento de angustia, se llama eso. Puede decir, ¿y qué hago? ¿No? Entonces, bueno, por ahí pateé un poco la puerta, ¿no? Y dije, a ver si hay algún vigitorio por ahí, no hay ninguno, bueno, me voy al otro, ¿sí? Pero desaparecí como sujeto. En ese caso, en ese ejemplo, como sujeto del lenguaje, desaparecí. No como persona, ¿sí? Seguía siendo yo, estaba vestido con un pantalón, una remera, qué sé yo, si era verano. No como persona, no desaparecí como persona. ¿Sí? Pero sí como sujeto. No me podía ubicar como sujeto. O sea, estaba lo mismo que si a un perrito tenía ganas de hacer pi. Le daba lo mismo entrar a uno que al otro, no entrar a ninguno y hacer pi en la puerta, qué sé yo. Entonces, cuando uno ahora dice sujeto es lo que un significante, ese uno en presencia, representa para otro significante, ese dos en ausencia, decimos que al menos necesito de dos significantes para poder ubicarme como sujeto. Si no los tengo, estoy complicado, ¿sí? Yo digo, bueno, un significante blanco, otro negro, o es blanco o es negro. ¿Sí? Si es blanco, blanco, si es negro, negro, o verde. ¿Sí? Otro significante decimos, bueno, es hombre o es mujer. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene ciertos rasgos, puede ser hombre, puede ser mujer. Puede ser hombre, ser homosexual, no importa, pero sigue siendo hombre. O mujer, ser homosexual y no importa, sigue siendo mujer. Pero digo, si es hombre no es mujer, y si es mujer no es hombre. No se puede ser P y no P al mismo tiempo, en ese sentido, ¿sí? Bueno, entonces es fundamental entender por qué nosotros trabajamos con el sujeto, y muchas veces el sujeto está atrapado entre significantes que no comprende, que no entiende, que no diferencia. Y van a ver cómo en el acompañamiento terapéutico, cuando uno aloja por ahí esa angustia, el sujeto puede empezar a diferenciar, ¿sí? Significantes que lo habitan, como por ejemplo yo les decía la otra vez, alguien dice, no, pues yo soy discapacitado, entonces tal cosa. Y uno puede decir, bueno, perfecto, pero ¿es un signo ser discapacitado? ¿Eso lo inhabilita? ¿Lo incapacita realmente? ¿O es un significante? ¿Discapacitado para qué? ¿Qué quiere decir? Significantes, cuando yo por ahí me pregunto, bueno, ¿qué quiere decir esto para otra cosa? Por eso digo, acuérdense que el significante nunca es signo. Entonces, como el sujeto es sujeto del significante, yo cuando el sujeto me dice algo, tengo que decir, bueno, ¿y esto qué dice? ¿En relación a qué lo dice? Siempre es en relación a algo. Y soy discapacitado porque no puedo caminar, qué sé yo. Ajá. Bien. Para eso por ahí sos discapacitado. ¿Y para qué más sos discapacitado? ¿Para leer? No. ¿Para escribir? No. ¿Para ver? No. S1, S2, S2, S3, SN. ¿Cuántos otros significantes liberadores hay para ese sujeto? ¿Y cómo podemos ayudarlo nosotros desde nuestra disciplina a que encuentre significantes liberadores y no se quede haciendo signo que porque es discapacitado no sirve para nada, por ejemplo? Por eso decimos que el acompañante terapéutico trabaja en la inclusión. ¿Pero qué es esto? Porque ay, trabaja en la inclusión, ahora está de moda la palabra, inclusión, vengan todos, va incluido. No.
Incluir es incluir a un sujeto en el campo del lenguaje. Eso es incluir. No es decirle, vení, vamos para acá, lo arreamos para un lado como si fuera una oveja, lo llevamos para el otro como si fuera una oveja, lo llevamos para el corral, lo sacamos del corral. Eso no es incluir. Incluir es que se sienta lo más feliz posible el sujeto en cualquier ámbito que esté. Entonces, para eso tenemos que encontrar los significantes que lo habitan, que son liberadores, y trabajar con ellos. Y los artífices de ese trabajo somos nosotros. Muchas veces lo podemos hacer más nosotros como acompañantes terapéuticos que el médico que le da una medicación o que el psicólogo que lo ve un ratito en el consultorio. Nosotros le vamos a dar quizá al médico o al psicólogo o al equipo escolar un montón de significantes liberadores que venimos trabajando con el paciente para que después los aplique en la escuela, en la casa, con la familia, con los amigos, con los pares. ¿Sí? No es decir, bueno, acompañante terapéutico, ¿para qué? Para llevarlo a la pileta y traerlo. ¿Sí? Como si fuera, ¿no?, un muñequito, lo llevamos a la pileta, se cambia, lo sacamos a la pileta, lo llevamos a la casa y chao, hasta luego. No. Es decir, ¿qué hizo en la pileta? No es que mientras está el paciente en la pileta nosotros estamos con el celular, chateando con nuestro amigo, en el Facebook, boludeando, hablando mal y pronto. No. Ese no es un trabajo de acompañamiento terapéutico. ¿Sí? El acompañamiento terapéutico lo puede llevar a la pileta, ¿sí?, pero tiene que estar atento. ¿Está disfrutando o no está disfrutando? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Sufre, no sufre? ¿Qué hacemos después con esa tarea? ¿Le sirve, no le sirve? ¿Lo hablamos? Somos observadores. El acompañante terapéutico tiene que ser un observador. ¿Qué hacemos después con ese momento de recreación? ¿Sí? Pues si no, somos, por eso digo, ¿no?, lo llevamos y lo traemos como si fuera una oveja del corral y lo sacamos del corral. Pero no trabajamos con animales ni con plantas, trabajamos con seres humanos que son sujetos del lenguaje. Entonces, él nos contará si le gustó, si no le gustó, si quiere volver, si no quiere volver, ¿por qué no quiere volver? ¿Y qué otra cosa se podría hacer si no fuera natación? O porque diga que no quiere volver, hay que ver por qué. Porque diga, no quiero volver, bueno, entonces no volvés. Bueno, a ver por qué. Contame. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus incertidumbres? No sé, un montón de cosas que ustedes después van a ir viendo en la clínica. Cuando veamos el acompañamiento terapéutico, como les decía, en la clínica con niños, con adolescentes, con adultos mayores, ¿no? Gente que piensa con el adulto mayor, no, porque está viejo, porque no se acuerda de lo que me dijo hace 5 minutos, entonces no puedo hacer nada. No, pero se acuerda de perfectamente lo que está haciendo ahora. Entonces puede hacer un montón de cosas. Pero dentro de 10 minutos no se va a acordar de lo que hizo. ¿Qué te importa si la pasó bien ahora? ¿La vida cuándo es? ¿Dentro de 10 minutos? ¿Qué sé yo si vamos a estar vivos dentro de 10 minutos? Como le decía, alguno aprieta la bomba atómica, el loquito de Trump, y volamos toda la miércoles en este mismo momento. ¿Qué sabemos si vamos a estar vivos dentro de 5 minutos? La vida es ahora. Entonces el abuelo dentro de 5 minutos no se va a acordar. ¿Qué importa? Lo pasamos bárbaro. Vos sabés cómo jugamos a las cartas, jugamos a esto, me contó la historia de su vida y la pasamos espectacular. Y después capaz que no se acordaba ni cómo me llamaba. Pero le hice pasar un momento hermoso. ¿Por qué? Porque lo subjetivé. ¿Sí? Porque hice aflorar ahí al sujeto. Por eso les decía, el trabajo del acompañante terapéutico es maravilloso en ese sentido. Bien. ¿Se entiende hasta ahora lo que estamos hablando o parece que estoy hablando en chino? ¿Sí? ¿Hay alguien que por ahí no entendió el concepto de significante, de sujeto? Levanten la mano a mí, no tengan vergüenza. Pues me ha pasado a veces en algún grupo, dice, porque explicó esto de Saussure, de lo de sujeto y no entendí bien lo que se trataba y ahí me quedo preocupado. Pues lo volvemos a explicar si fuera necesario. ¿Lo entendieron?
claro, no ante la duda, sino te diría cuando no tengo posibilidad, cuando tengo una, ¿cómo te diría? Una sola posibilidad, no tengo, tengo toda esa certeza, ¿no? Como te decía, soy discapacitado, soy, no sé, no se me ocurre otra cosa. Yo soy anoréxico, entonces sí, tengo problemas de alimentación, trastornos de alimentación. Entonces viene con un sello que le pusieron ya lo médico, no sé, todo lo que le pueda imaginar la familia, la institución donde lo llevaban para trabajar los trastornos de alimentación. Entonces, soy, como diciendo, ajá, ¿eso sos? Y uno dice, el sujeto no es una cosa, pues si es soy, estaría en el signo, ¿sí? Y acuérdense, no, ¿tenés un trastorno de alimentación? Sí, es verdad. Nos vamos a hacer cargo, no lo vamos a negar. Pero no sos eso. Entonces, y además de eso, ¿qué otra cosa sos, digamos? ¿Sí? Bueno, hablemos de otras cosas que sos. El trastorno alimentario ya sabemos que lo tenés y el médico te dará la medicación necesaria, el psicólogo trabajará con vos un montón de temas a nivel más psicológico específicamente. Pero bueno, además de eso, ¿qué otra cosa me puedes decir? ¿Qué otras cosas te gustan? Entonces, ¿se entiende? Uno ya lo saca de ese soy. ¿Mm? Donde hay soy, hay signo. ¿Sí? La creatividad implica romper el signo. Uno dice, ¿por qué los chicos son creativos y los adultos perdemos la creatividad? Imagínense, yo me acuerdo una vez que a un amigo los padres habían ido a Europa, tenían una buena posición económica. Cuando yo era chico, digamos, viajar a Europa era casi, no sé, imposible, totalmente imposible. Ahora no es fácil, pero por ahí uno se saca un crédito, ahorra unos pesos y qué sé yo, y capaz que puede lograr hacerlo. Pero en la época cuando yo era chico, yo era hijo de laburante, ¿no? Era casi imposible, había que tener muy buena posición económica. Bueno, yo era amigo, un chico del barrio que tenía los papás que estaban muy bien económicamente, habían viajado a Europa y le habían traído en esa época un Scalextric, que era, mira, un Scalextric, era los autitos esos que andaban, ¿no?, a control remoto. En la época era tener una nave espacial. Y claro, nosotros pusimos, éramos 3 o 4 amiguitos que nos llamó la atención, así que claro, al principio empezamos a andar con los autitos. Y en los 15 minutos, 20 ya nos habíamos aburrido. Es verdad, era medio aburrido. Porque daban vuelta, siempre lo mismo. Cuando llegaba a la curva se salían y lo tenían que poner otra vez. Era una embola realmente, ¿no? Pero era la escalera. Se ve que nos aburrimos y a la hora y media el Scalextric era un fuerte que de un lado estaban los indios y del otro lado estaban los convoy, y con las gomitas, vieron esas tapaculo que se hacían, ¿se acuerdan? Con el coso de desodorante, con un globo, ¿no? Y empezábamos a los indios, ¡pa!, para un lado y los convoy, ¡pa!, y el Scalextric lo hicimos pelota. ¿Sí? Nos querían matar. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos creativos. El adulto nos quería matar, porque para el adulto eso es un sacrilegio, ¿sí? Pero como los chicos no saben si es caro, si es barato, si se consigue a la vuelta o se lo trajeron de Europa, los chicos son inocentes en ese punto de vista, ¿qué hacen? Rompen los moldes y son creativos. Bueno, el acompañante terapéutico en ese punto tiene que romper los moldes. Y romper los moldes lo que hace es hago cualquier cosa, ¿sí? Pero es romper los moldes científicos, ¿sí? Los moldes de que las cosas tienen que ser así y no pueden ser de otra forma. Entonces, ya le digo, el molde que trae el sujeto es soy anoréxica, o soy anoréxico, soy discapacitado, o soy esto. ¿Sí? Y uno dice, bueno, yo ese molde lo rompo.
y empiezo a crear con lo que hay. Y nos divertimos, ¿saben cómo nos divertimos? Jugando los convoy contra los indios, con el Scalestri que hacía de fuerte Apache, de fuerte de los convoy, nos divertimos como locos, nos aburrimos terriblemente con los autitos. ¿Sí? Cuando pudimos romper el molde, empezamos a crear. ¿Sí? Entonces, bueno, de eso se trata. El gran error de las universidades, digamos, siempre digo, a mí me tocó, ¿no? Los que entramos a la universidad nos agujerearon el cerebro, nos dejaron un queso gruyère del cerebro, ¿sí? Pues ya venimos con el cerebro agujereado desde la escuela primaria, nos lo recontra agujerean en la secundaria, y si alguno por ahí se acuerdan, Pink Floyd, la película de Wall, que van todos en la cosa en la cinta transportadora y empiezan a caer a la picadora de carne. Bueno, ¿no? La universidad es una picadora de carne de cerebros, ¿sí? ¿A qué nos enseñan? El que más se adapta a la currícula y repite mejor lo que el profesor quiere, tiene 10, y el que menos se adapta y rompe el molde, queda fuera del sistema. Es así. Entonces uno, digamos, aprende 5 años en la universidad, o 6, o lo que se tuvo que comer, y después necesita otros 6 o otros 10 para restablecer el cerebro que se lo comieron los ratones. Y uno dice, claro, ¿cuándo adquiere el profesional un poco de conocimiento? Y después de 7, 8 años de experiencia en la vida. Sí. Ahí está, ahí está. Romper los moldes implica eso. Esos moldes son esos de Wall, esos muros que fue poniendo, ¿no? La cultura, porque esos muros los pone la cultura. Y crean que malestar, el sujeto es producto, esto lo dice Freud, no lo digo yo, el sujeto es producto del malestar en la cultura. Y es inevitable esto, o sea, yo no estoy haciendo una crítica a la cultura, estoy diciendo que la sociedad es una porquería y me reniego y soy un antisocial. No. Yo me estoy haciendo cargo que es esto, la cultura implica malestar y nosotros laburamos con ese malestar. Y digo, bueno, por eso, y le agradecemos al malestar de la cultura, si no, no tendríamos laburo. Sería así. Si fueran todas máquinas perfectas, ¿qué vamos a laburar? Entonces, digamos, ahí es donde se abre el tema de pensar las estructuras. ¿Sí? Esto ya me da un lugar a que podamos hablar, estamos bien, ¿no? Sí. Que podamos hablar de lo que son las estructuras. Las estructuras se denominan estructuras clínicas, porque también estaríamos hablando de estructura. ¿Qué es una estructura? Una estructura, no sé, de un edificio, la estructura de un hormigón armado, de un puente, no. Estructuras, hablamos de estructuras clínicas, ¿sí? Y dentro de las estructuras clínicas, tenemos 3 tipos de estructura que tenemos que conocer. Una de ellas es la neurosis. La otra es la psicosis. Y la tercera es la perversión. Podríamos estar un año hablando de esto, pero lo vamos a sintetizar, porque a mí lo que me interesa es que ustedes conozcan que hay 3 tipos de estructura, eso sí, y una T tiene que saber esto. No es una mejor que la otra. Muchas veces se dice, bueno, mejor la neurosis que la psicosis, o es mejor, qué sé yo, ser psicótico que no ser perverso. No, son diferentes. Son diferentes posicionamientos
y diferentes modos de reaccionar, podríamos decir, ante la angustia, ante ese malestar en el campo del lenguaje, pues perverso, psicótico, neurótico, están en el campo del lenguaje, hablan, ¿sí? Bien, pero se posicionan diferentemente, de diferentes maneras. Si empezamos por la perversión, el perverso es aquel que lo único que busca, lo único objetivo que tiene, lo único que busca, el único objetivo que tiene el perverso es angustiar al otro. ¿Sí? Hacerlo caer en la trampa para angustiarlo, porque él goza, disfruta de la angustia del otro. Persigue eso. Está todo el tiempo tratando de que el que tiene al lado sufra. ¿Sí? Y además niega eso. ¿Sí? O sea, va a negar que hace sufrir al otro. Por eso se dice que la forma que tiene la renegación, o sea, niega y vuelve a negar, reniega. Y es consciente de lo que hace. ¿Sí? Si uno dice, bueno, perversos hubo mucho en la historia, pero vamos a decir uno para que capaz que ustedes quizás tengan la no grata suerte de conocerlo, pero bueno, nos tocó padecerlo, que fue el almirante Emilio Eduardo Macera, uno de los perversos de la Junta Militar del año 76, ¿no? Con Videla y Agosti. Cuando el juez Estracera le pregunta en los juicios a las juntas a esta porquería de persona, representante de la Armada Argentina, Macera dice, ¿qué puede decir de los desaparecidos? Sabemos que él, en la Escuela Mecánica de la Armada, torturaba gente, mataba gente, los ponía en los aviones, los dormía y los tiraba al río. Entonces Macera dice, ¿desaparecidos? ¿Dónde? ¿En la Argentina? Esto es la perversión. ¿Sí? Es decir, él se encargaba de que los torturen, que los maten, que los picaneen, ¿sí? Y cuando le pregunta a la justicia, ¿sí?, el juez, la ley, ¿sí?, el perverso que hace, transgrede la ley, hace las cosas por fuera de la ley. Por eso, ¿cómo se llamaban? Campos clandestinos de detención. ¿Sí? No eran cárceles comunes, donde decía, bueno, si alguien pensaba distinto o era guerrillero o subversivo, como le decían ellos, y bueno, lo llevamos preso, pues está cometiendo un delito, no, está bien, dentro del sistema jurídico corresponde. Pero no, ellos creaban campos clandestinos de detención. ¿Qué quiere decir clandestino? Fuera de la ley. Bien. Entonces la perversión, ven cómo es angustiar al otro, torturarlo, ¿sí?, angustiarlo, matarlo, y después negarlo, ¿sí?, y gozar de eso. La psicosis, sí. Sí, con un perverso es casi imposible trabajar, ¿sí?, porque el perverso no va a demandar que uno lo banque, porque él puede todo. Está la omnipotencia del perverso, ¿sí?
no hay arrepentimiento, no hay culpa. ¿Se entiende? Él funciona como si todo funcionara bien y como si lo que hubiese hecho lo hubiese hecho bien. Y si hizo algo mal lo va a negar. Entonces, ¿qué posibilidad de trabajo tenemos con un perverso? Salvo que nos quiera, y ahí sí tenemos que estar atentos como acompañantes terapéuticos, que nos quiera angustiar a nosotros y que nosotros empecemos a darnos cuenta que somos víctimas de un perverso, y ahí es donde tenemos que cortar. Es decir, no, a este no lo acompaño. ¿Me siguen? El acompañante también tiene que estar atento, porque puede haber un perverso que nos toma como víctimas. Claro. Entonces hay uno como agente de salud, por eso hablamos siempre de la supervisión y la importancia de la supervisión, porque uno se puede caer en la trampa sin darse cuenta. Porque además, como nosotros somos neuróticos, después vamos a ir a esta estructura, como somos neuróticos, o sea, el neurótico siempre va a caer presa de un perverso. Porque el perverso por lo general lo seduce al neurótico, le muestra el anzuelo y el neurótico lo muerde. Pues el perverso a veces es muy seductor, ¿sí? Utiliza mucho la seducción. ¿Pero para qué? Para después someter. Es muy seductor para hacer entrar y cuando entra, somete. Las sectas son seductoras, ¿sí? Enganchan a la gente, porque le venden la felicidad, no le dicen, no, en la cultura siempre va a haber malestar. No, pues se termina el negocio. Entonces, ¿qué le dice una secta? Venite que nosotros acá la tenemos reclara y acá somos bárbaros, y acá no hay más sufrimiento, no hay más problema. Entonces el neurótico le cree, ¿no? Y después, ¿cómo terminan muchas veces las sectas? Lo alejan de la familia, lo alejan de los amigos, se lo chupan, se lo fagocitan. Cuando no, lo terminan asesinando, como pasó en Estados Unidos, en esas sectas de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y la definición de neurosis, y ya paso a esta estructura, entonces a la neurosis, después pasamos a la psicosis. El neurótico es aquel que anda siempre como no sabiendo qué es lo que quiere. El neurótico siempre tiene culpa, siempre tiene angustia, siempre tiene... Es todo lo contrario al perverso, ¿sí? El neurótico siempre tiene de alguna manera sufrimiento, angustia, culpa, remordimiento, melancolía. Y anda buscando algo que termine con su sufrimiento, que termine con su angustia. Pero no hay nada, no hay ningún remedio, ¿sí? Siempre, les vuelvo a insistir, siempre va a haber malestar en el campo del lenguaje. No hay un remedio. Se la puede pasar mejor, ¿sí? Pero no más que eso, ¿sí? Decían, ¿qué es el psicoanálisis? Le preguntan a Freud. ¿Con el psicoanálisis se logra la felicidad? No, dice Freud, no, pues le estoy vendiendo pescado podrido. No le dijo esto, ¿no? Bueno, no era tan ordinario como yo, pero digamos, es verdad, no quería vender pescado podrido. Entonces él decía, y dice, el psicoanálisis puede hacer o puede lograr de que una persona pase del sufrimiento inútil, ¿sí?, a un malestar común. Como diciendo, bueno, alguien que está sufriendo inútilmente, y digo esto, porque soy la vida me pegó a mí tan duro, y a mí, ¿sí? O por mi culpa, por mi recontraculpa, ¿no? Entonces, ese es el malestar idiota, diría Freud, ¿sí? Entonces, el neurótico es muy idiota en este sentido, en el sentido de, siempre, ¿no? Entonces dice, bueno, pasamos de ese sufrimiento inútil a un malestar general, dice Freud. A decir, bueno, pará, loco, a vos te tocó bailar con la más fea, bueno, sí, pero tenés posibilidad de ir a otro baile, que te toque la más linda, qué sé yo, intentalo por lo menos, ¿sí? Como diciendo, la vida no es siempre eso, mi sufrimiento y mi culpa. Entonces, el neurótico, lo que busca es que alguien dice, pare de sufrir. ¿Vieron eso que dicen
la cosa electrónica, paren de sufrir, vamos a hacer la santificación del agua mineral. Entonces, santigua agua mineral y no sufrirás más, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Sugestión. ¿Y el neurótico qué es? Sugestionable. Justamente viene alguno que le dice, tómate el agua mineral y para de sufrir. Entonces sugestiona, se toma el agua mineral y cree que no sufre más. Pero pues soy muy idiota. Pero yo también, Yo también soy idiota. Ojo, no digo que la gente es estúpida y yo soy vivo. Yo soy tan idiota como ellos. Pues soy tan neurótico que me la tomo el agua mineral. Obvio, obvio. Tal cual. Mire si seré idiota que estuve 35 años esperando que Racing salga campeón. Y seguía siendo hincha de Racing. Otro que es más vivo dice, no, che, me hago de Boca, de River, que ganan todos los campeonatos. Yo como un idiota, 35 años esperando que... Y suerte que Dios me dio vida, porque si no, no sé. ¿No? Entonces, eso es idiotez, ¿no? Y yo soy hincha de Racing, dale, algún día va a salir campeón. 35 años esperando, sufriendo como un desgraciado. Cuando perdía no comía, cuando era chico me iba sin comer, porque perdía Racing. ¿Sí? Desnutrido casi terminé. Algo más idiota que eso no puede haber. Y bueno, soy neurótico, qué sé yo. Y uno dice, bueno, me río un poco de mi idiotez. Y bueno, ya no es lo mismo reírse de la idiotez de uno que sentirse la peor porquería del mundo. ¿Se entiende lo que digo? Ese es el malestar común. Y bueno, vamos a la cancha de Racing y somos varios los que sufrimos. Ya nos abrazamos entre todos y lloramos juntos. Y bueno. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende? Ahí está la neurosis entonces. Como una estructura diferente que el perverso. ¿Ven qué diferente que es? Entonces con el neurótico podemos hacer algo. Ah, está bien, vos sos discapacitado. Ah, sí, y que sí, sos hincha de quién, de Newell's Old Boys. Ah, bien, ¿y te gusta el fútbol? Me encanta. Ah, bueno, vamos entonces un día, vamos a ir que juega Newell's, nos vamos a Rosario y cargamos la silla de ruedas y acabamos todo y nos vamos a hinchar por Newell's. Puede ser feliz esa persona. Y que está incapacitada para ir a ver a Newell's Old Boys, porque vive en Peguajó y son unos cuantos kilómetros. Bueno, hacemos los kilómetros que sea, y la pasamos bien. Yo te acompaño. Y capaz no había ido nunca a ver a Newell's Old Boys en 30 años. Entonces se subjetivó, porque lo habita un significante, ese uno, Newell's Old Boys, que no es ni Colón de Santa Fe, ni River, ni Boca, ni Racing, ni Independiente, ni San Lorenzo. Bueno, aprovechamos ese uno que lo habita y hacemos de eso algo creativo. O las carreras de auto, qué sé yo, digo cualquier cosa. Digo cualquier cosa. Bien, porque es neurótico, ¿sí? Entonces ya no importa si es discapacitado, si no es discapacitado, si es gordo, si es flaco, si es petizo, si es rubio o si es morocho. Es un sujeto. Entonces, y como sujeto es es neurótico, sujeto del deseo. Y capaz que estuvo sufriendo un montón de años porque no pudo ir a ver al equipo, no pudo ir a ver la carrera. Porque como pensaba que era discapacitado, todo el mundo lo cuidaba porque no vaya a ningún lado. Y capaz que se empieza a avivar de que no, que puede disfrutar un montón de cosas de la vida. Y eso es lo que lo podemos lograr nosotros. ¿Sí? Y en la psicosis es diferente porque, digamos, el sujeto psicótico, ya vamos a ir viendo con más profundidad esta estructura, pero el sujeto psicótico, digamos, tiene, como les diría, una realidad, porque a veces los manuales de psiquiatría dicen, la psicosis no tiene, el psicótico no tiene criterio ni de realidad ni de enfermedad. No, el psicótico es un ser sufriente y sabe que está limitado en un montón de cosas. Y una de las cosas que sabe que está limitado es que su realidad es una realidad propia, es una realidad que no es compartida con los demás. Y esa realidad propia se llama delirio. ¿Qué es esto? Nosotros neuróticos
nuestra estupidez la podemos compartir. Yo me acuerdo cuando hice la colimba en el año 82 en Esquel, en la época Malvinas, tenía el sargento ayudante Sensi, que estaba en el taller. Yo estaba en el taller porque antes de ser psicólogo fui técnico en automotores, por eso me gustan mucho los autos. Y bueno, preparábamos los tanques que después fueron a Malvinas. Y el sargento ayudante Sensi, un genio, decía, en realidad cada cual es feliz en su mundo boludo. Tenía este dicho, cada cual es feliz en su mundo boludo. Porque por ahí agarraba y decía, no sé, alguien decía una cosa o decía otra y el sargento ayudante salía con esto. Y a mí siempre me quedó. No era psicólogo en esa época, pero qué interesante. Pero ¿qué pasa? Cuando el mundo boludo, en el cual uno es feliz, es compartido por el resto, no hay problema. Como yo les decía, si vamos todos a la cancha de Racing, 50.000 almas, a ver cómo perdemos con Independiente, somos 50.000 boludos, ¿sí? Pero compartimos la boludez. Entonces nadie me va a decir que estoy loco. Ahora, si yo tengo un delirio y les digo, en este momento los rusos están por atacar y volvió la Segunda Guerra y Hitler está escondido ahí atrás de la puerta y yo lo estoy viendo a Hitler que está escondido atrás de la puerta y los rusos están atacando y yo estoy en el bando alemán pero no quiero ser alemán y empiezo a sufrir. No quiero ser alemán porque los rusos están atacando y están tomando Berlín. Y Hitler está escondido ahí, me van a matar, los rusos me van a matar. Entonces, ¿usted qué dice? Ese tipo está loco, porque digamos, ustedes no compartirían esa realidad conmigo. Pero no es que está, vieron que dice, no tiene criterio de realidad, no, tiene realidad. Pero su realidad es delirante. Es decir, también está dentro de su mundo boludo. Puede una pelotudez pensar que Hitler está ahí escondido y que los rusos están atacando. También es un boludo como nosotros. Pero la diferencia es que la boludez no la puede compartir con nadie. Entonces, ¿cómo queda detrás del muro otra vez, de Wall? Aislado. Véanla la película de Parker, de The Wall, de Pink Floyd. Se llama The Wall, el muro. Wall es W-A-L-L. The Wall, el muro. La película es de Parker, ¿cómo se llama? Me sale Alan Parker, que no es Alan Parker. Alan Parker es otro de música. Bueno, no me puedo acordar del nombre de Parker. Y es la música de Pink Floyd hecha película. Entonces, digamos, queda detrás del muro el loco. ¿Sí? Yo digo que hay tres cosas que no se soportan en la cultura, que son la muerte, la sexualidad y la locura. Y fíjense que las tres están detrás de los muros. Atrás de todo cementerio hay un muro. Adelante de todo cementerio hay un muro, muerte. En los telos, un muro, sexualidad. ¿Sí? Y en los manicomios, un muro, locura. ¿Sí? Sexualidad, muerte y locura no se soportan, se ponen detrás de los muros. ¿Sí? Entonces, nosotros rompemos con ese esquema. ¿Sí? No quiere decir que vamos a salir a hacer el amor por la calle desnudo ahí. No, eso no es romper, eso es estar loco. Digo. No, romper el esquema implica otra cosa. Poder hacer algo creativo con esto que es tan, como les diría, tan disociado en la cultura, ¿no? Tan, como les decía, puesto atrás del muro. Entonces, el psicótico está atrás del muro, el acompañamiento terapéutico nace en la atención de pacientes psicóticos, y con la atención de pacientes psicóticos son los más vulnerables, pues son los que quedan excluidos del sistema, porque
Imagínense si a nosotros nos dejan, para que ustedes sientan lo que puede sentir un paciente psicótico, si a nosotros nos dejaran, en este momento nos eyectan a, no sé, a Pekín, donde hay 185.000 millones de chinos, no conocemos a nadie, nadie habla en castellano, ni en inglés, ni en nada, ¿sí? Y nos tiran ahí en el medio ahora, aquí y ahora, en este momento, ¿sí? Nos eyectaran, ¿no? ¡Pum! Y caemos acá y esto sería Pekín, ustedes son todos chinos, y no tengo plata, no tengo pasaporte, no tengo nada. Y empiezo a hablar en castellano. Che, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Y los chinos, no tengo un carajo. ¿Sí? ¿Cómo nos sentiríamos? Fuera de contexto, fuera del lenguaje. ¿Sí? Vulnerables, totalmente vulnerables. ¿Sí? Pues no sabría ni decir dónde está la embajada de Argentina, nada, nadie me entiende nada. Bueno, así está un paciente psicótico cuando está en pleno delirio, vulnerable. Y encima nadie lo entiende. Y como si eso fuera poco, como no nos entienden, nos agarran los policías chinos, nos cagan bien a patada, nos meten en la comisaría y después nos llevan al manicomio por locos. Eso es lo que hacían con los locos acá, en la Argentina, hace poco, ¿eh? En los años 80, años 90. Encima de decir, claro, estoy en China, nadie me entiende nada, empiezo a hablar, los chinos me cagan a patada, me llevan en cana y después al manicomio. Y no tengo salida. Entonces el acompañamiento terapéutico empezó a trabajar para alojar ese sufrimiento. Dice, ¿el psicótico no sufre? Ah, no, que no sufre. Sí es psicótico un ratito, pero no se puede. Si uno es neurótico no puede ser psicótico, y si uno es psicótico no puede ser perverso, y si uno es perverso no puede ser neurótico ni psicótico, o sea, son estructuras. No se puede pasar de una a la otra. Sí. No, lo que podemos hacer es aliviar el sufrimiento de la psicosis, podemos aliviar el sufrimiento del neurótico. Con el perverso no podemos hacer casi nada. Freud era un tipo que justamente no era racista, trataba de incluir a la gente, era un tipo muy pensante, muy educado, pero en un momento dijo, a los perversos habría que meterlos todos en un barco, cargarlos, mandarlos a una isla y que dejarlos ahí. Es medio brusco decir eso, más en la boca de Freud, ¿no? Luego diciendo, ¿el tipo por qué lo dice? Dice, porque no tienen cura. Porque además no les interesa curarse de nada, porque ellos tampoco se sienten que estén enfermos de nada. ¿Sí? El perverso. El psicótico en algún momento por ahí pide ayuda. ¿Sí? Y el neurótico más, cuando está angustiado, se va a acercar a pedir ayuda. Y lo vamos a poder alojar. Y al psicótico también. Entonces con ello vamos a poder trabajar. Tu pregunta era esa, ¿no? O sea, si se podía ayudar, claro. Es decir, siempre dentro de la estructura. De que es psicótico va a ser psicótico, pero una cosa es que esté delirando siempre. Pero no quiere decir que esté delirando siempre. Por ahí la estructura va a estar calma. A ver, yo por ejemplo, yo soy neurótico, ¿no? Bueno, muy bien. Y ahora estoy tranquilo. Vamos a poner, bueno, estoy tranquilo, sí, no hay ningún problema. Vamos a poner que tengo muchos problemas, no sé, X, y me empiezo a poner obsesivo, y me salen núcleos obsesivos. Y estoy dando clase con ustedes y estoy mirando la hora y estoy contando las baldosas y estoy tocándome acá el bolsillo y me meto el otro bolsillo y ustedes me ven inquieto. ¿Qué quiere decir? Que soy neurótico y estoy afectado en mi neurosis, entonces no estoy tranquilo, ¿sí? Y bueno, y si eso se incrementa más y después no puedo dormir y después me pongo mal con la gente y después no puedo trabajar, por ahí hasta me mediquen, ¿sí? O haga una terapia, o tenga que tener un acompañante terapéutico, hasta que recobro un poco el estado normal, podemos decir, normal entre comillas, ¿no? Bien, voy a seguir siendo neurótico, pero me pude recuperar de los síntomas que me afectaban.
El psicótico lo mismo, va a seguir siendo psicótico, pero eso no quiere decir que un psicótico, si no está afectado en un delirio, puede trabajar en un banco, puede ser médico, puede ser abogado, puede ser, qué sé yo, no sé, la profesión que tenga. El tema es, cuando se brota, entonces tenemos que lograr que no se brote y vuelve otra vez en su estado normal a trabajar. Hay psicóticos que son eminencias en lo que hacen, ¿sí? Como profesores, o como abogados, o como médicos. Y no por eso dejan de ser psicóticos, por eso la gente a veces tiene miedo a la psicosis. Dice, la psicosis es peor que la neurosis. No, una neurosis sintomatizada es muy jodida, es brava. Claro, exacto. Los extremos, exacto. Una psicosis en pleno brote es bravo. Pero una vez que se estabiliza la estructura, podemos andarlo más bien. La mayoría estamos acá en la neurosis, sí. Bueno, eso, mira, interesante. Porque ella comenta que una paciente que ella conoce que adolescente era, o niña, 13 años, adolescente, se cortaba cuando se angustiaba y se cortaba, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿eso es una psicosis, una neurosis, una perversión? ¿Qué es? Dice, no sabemos. Eso es una manifestación, ¿sí? Una manifestación sintomática, digamos, sintomática, pues no es normal, entre comillas, volvemos otra vez a decir normal, no es la palabra que más me gusta, pero digamos, no es común que uno ande cortándose, ¿sí? A propósito. Entonces, eso no es determinante de una psicosis, ni una neurosis, ni una perversión. Pero puede ser, habrá que averiguar, por eso se trabaja en equipo interdisciplinario, porque no es lo mismo que yo me corte porque las voces que me están hablando me dicen, te tenés que cortar, sos una porquería de persona, cortate, cortate basura, y me hablan las voces y me dicen, no servís para nada, inservible, cortate, cortate, y las voces me hablan, entonces me tengo que cortar para obedecer las voces, entonces ahí estaría ante una psicosis. ¿A qué? Soy un adolescente y me corto para llamar la atención de mis papás, porque nació un hermanito más chico, porque tengo problemas en el colegio, entonces lo hago como un acting para llamar la atención de los demás. Ahí estaría actuando desde un lugar neurótico, no desde un lugar psicótico. ¿Me seguís? Entonces, digamos, el cortarse en sí mismo no habla de una estructura, porque a veces se confunde, dice, no, porque se corta parece que está haciendo algo loco y es psicótico. Muchas veces es cierto, hasta los internaban y los metían en los manicomios por eso. Pero dice, a veces no, capaz que es una llamada de atención, escuchémoslo.